Durante la época de los jueces, Dios quería que las 12 tribus expulsaran a los gentiles adoradores de ídolos y se apoderaran por completo de la tierra de Canaán. Los israelitas no los expulsaron, sino que comenzaron a adorar sus ídolos junto con ellos. Por lo tanto, la ira de Dios vino sobre Israel y los castigó permitiendo que los gentiles los oprimieran. Los enemigos más feroces en ese tiempo fueron los filisteos, que vinieron de Asia Menor y Creta, asentándose a lo largo de la costa de Canaán. En el Museo de la Cultura Filistea y en el Museo Arqueológico de Endor, se pueden ver las espadas y herramientas de hierro que utilizaban los filisteos. Trajeron consigo la tecnología de la fundición de hierro desde su patria original. En aquella época, los israelitas y los gentiles solo tenían armas de cobre. Los cuchillos, las lanzas y las espadas estaban hechos de cobre, que era menos duradero que las armas de hierro. Según 1 de Samuel capítulo 13, versículo 19, los filisteos dominaban la tecnología y las habilidades de la fundición del hierro. No había herrero en toda la tierra de Israel, así que los filisteos decían: los hebreos no saben hacer espadas ni lanzas por sí mismos. Sus carros de hierro y su caballería avanzaba desde la costa hacia el interior, y los israelitas eran incapaces de defenderse. Desde el siglo XII hasta el XI a.C., los filisteos habían ocupado más de la mitad de la región montañosa de Judá, oprimiendo a los israelitas. Aparte de las amenazas externas, los israelitas se enfrentaban a los graves problemas internos, caos social y conflictos internos entre las tribus que acabaron convirtiéndose en guerras civiles. Este fue el paisaje histórico de la época de los jueces. Queridos amigos, hemos llegado al final del libro de los jueces. Pero noten que la era de los jueces no termina con el libro de los jueces, pues Samuel fue el último juez. Ahora exploremos los libros de Samuel en esta serie histórica. Aquí hay fragmentos de 2 rollos del Mar Muerto y se ha confirmado que los textos que contienen pertenecen al libro de Samuel. El texto del fragmento de la izquierda es de 1 de Samuel, capítulo 27, versículo 8, a capítulo 28, versículo 3. El texto de la derecha abarca desde el capítulo 2, versículo 29, hasta el capítulo 3, versículo 8 del segundo de Samuel. Cabe destacar que en la Biblia hebrea, el libro de Samuel era originalmente un solo libro y que no estaba dividido en 2 libros, como 1 y 2 de Samuel. Según la clasificación de la Biblia hebrea, Josué, Jueces, Samuel y Reyes se consideran parte de los profetas anteriores. 1 de Samuel y 2 de Samuel son libros tanto históricos como libros proféticos. Sabemos que Dios entrega sus mensajes a través de los profetas. Los libros históricos son la forma en que Dios se comunica con nosotros a través de la historia. Se cree que el libro de Samuel fue escrito entre el 930 a.C., cuando Salomón murió, y el 722 a.C., cuando cayó el reino del norte. Según 1 de Crónicas capítulo 29 y versículo 29, el escritor pudo haber sido un profeta de la época que compiló el libro usando la información que dejaron los profetas Samuel, Natán y Gad. Según 1 de Samuel capítulo 2, versículo 35, capítulo 3, versículo 20 y capítulo 7, versículo 15, Samuel sirvió como sacerdote, profeta y también como juez. 1 y 2 de Samuel nos cuentan que mientras Samuel seguía siendo juez, los israelitas querían ser como las demás naciones, deseando que un rey los gobernara. De este modo quedaba claro que habían rechazado a Dios como rey. Pero aún así Dios tuvo misericordia de ellos. Dios dejó que Samuel ungiera como reyes tanto a Saúl como a David, poniendo fin a la era de los jueces y estableciendo el reino de Israel, dando paso al periodo del reino. Por este motivo a Samuel se le considera una figura esencial en la historia del reino de Israel. Quisiera explorar ahora las revelaciones que Dios nos ha dejado a través de 4 figuras clave del libro de Samuel. Examinemos ahora los mensajes que Dios reveló a través de 4 personas clave: Elí,
Samuel, Saúl y David, no siguiendo un orden cronológico según los capítulos de 1 y 2 de Samuel. Elí, Samuel, Saúl y David tenían defectos en su carácter. Sin embargo, a pesar de sus debilidades, Dios usó a cada uno grandemente en su plan de salvación. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 16, describe con mayor detalle el pacto que Dios hizo con David, en el que le prometía un reino eterno y una descendencia que nunca dejaría de ocupar el trono. Dios es fiel en el cumplimiento de su palabra. Unos 1000 años después, Dios cumplió el pacto davídico por medio de Jesucristo, a quien se le llama el Hijo de David. Jesús resucitó de la muerte y reina eternamente en el reino de Dios. Primero de Samuel puede dividirse en 4 partes. La primera parte es la introducción. La segunda parte trata de la corrupción de Elí y el ascenso de Samuel. La tercera parte narra el ascenso y la caída de Saúl, el primer rey de Israel. Y la cuarta parte describe las pruebas y la preparación a las que Dios somete al rey David, y es la conclusión de este libro. At Spring of Water International Ministries, we invite you to journey with us, giving seed to the sower and bread to the eater. Isaiah 55:10. To find out more, follow Spring of Water International Ministries.